Estas tierras antiguas, llenas de castillos, tienen numerosos pueblos bonitos, llenos de historia y curiosidades que vamos a conocer en este vídeo de Top Turismo. Alarcón es una pasada, se encuentra rodeado casi totalmente por el río Júcar, como el Cesarizo con los galos. Rodeado de campamentos atrincherados romanos. Este río ha creado aquí unas hoces preciosas que parecen revueltas de una carretera de montaña. Además, el agua está aquí embalsada y esto consigue que los alrededores del pueblo sean fascinantes y las vistas desde él también. Centrándonos en el propio pueblo, este está lleno de lugares bonitos, empezando por supuesto por el más evidente, que es su castillo con más de 800 años de historia. Una salvajidad de años, y ahí podéis verlo súper impresionante. Este castillo hoy en día es un parador, por lo que puedes quedarte a dormir aquí y conocerlo a fondo. Para entrar al pueblo hay que cruzar diversos arcos de piedra, que eran antiguas puertas que conseguían que Alarcón estuviera tremendamente bien fortificado. Así es. Una vez en el interior encontraremos calles estrechas que trazan aproximadamente una cuadrícula. Son calles con un carácter medieval muy fuerte en las que podremos encontrar palacios con espectaculares fachadas, iglesias tan antiguas como el castillo, torres, murallas y mucho más. Uclés es un pueblo mundialmente famoso por su espectacular monasterio, que es aproximadamente una sexta parte del total del tamaño de la localidad. Además de este tremendo edificio del que ahora hablaremos más tranquilamente, Uclés contaba con un castillo, pero hoy en día ya no existe. Sin embargo, hay varias torres de tremenda imagen, por ejemplo la del Pontido, que ya de por sí parece un pequeño castillo. Además de esto, hay puertas monumentales como la de la Carrera, la del Agua o la de Sicuendes. El edificio de las caballerizas también es interesante. Hay restos de una calzada medieval, casas palaciegas y miradores. Volvemos al monasterio, que es el punto fuerte de Uclés. Vamos a verlo. Este edificio es llamado el Escorial de la Mancha, dado el gran tamaño que tiene y las relativas similitudes que tiene con el monasterio madrileño. Fue construido entre los siglos XVI y XVIII, por lo que sus primeras piedras cuentan con unos 500 años y fue levantado donde estaba antes el castillo. Si quieres visitar a las monjitas, A esto me apunto. la entrada en estos momentos son 12 euros, la visita es guiada y dura aproximadamente una hora. Belmonte es un impresionante pueblo medieval famosísimo por su pedazo de castillo. Este es uno de los castillos más espectaculares de la zona y por supuestísimo de toda España. Se encuentra en una colina junto al pueblo, fue levantado en el siglo XV y es de estilo mudéjar. Un estilo que solía tener mucha decoración, pero también es de estilo gótico, aunque no vista de negro. El castillo de Belmonte ha llegado perfectamente conservado hasta nuestros días. Por suerte, en España no tenemos ningún Godzilla que pisotee los edificios como en Japón. Bajando al pueblo podremos ver otros muchos edificios interesantes, por lo que si no te gustan los castillos o solo te parecen piedras viejas, Belmonte tiene más intereses para ti. Entre los edificios interesantes está la Colegiata de San Bartolomé, construida en el siglo XV, varios molinos de viento, el convento de los jesuitas, las puertas de la muralla y varios palacios, como el del infante Don Juan Manuel o el de Buenavista. Ah, una cosita, no podemos olvidarnos comentarte que en Belmonte se rodó una película tan mítica como El Cid de Charlton Heston y Sofía Loren. Moya antiguamente debió ser como las ciudades de los cuentos medievales, sobre una colina, rodeado de murallas, con grandes torres, con bonitos edificios y con el encanto de las películas de Disney. Cuando Disney era Disney, claro. Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. Vamos a empezar explicando que en este vídeo nos centraremos en el poblado de Moya, que fue una de las ciudades medievales más importantes de Cuenca. Hasta que, como suele ocurrir, empezó a pasarse de moda por unas razones y otras en el siglo XVIII. Aunque no se quedó vacío el pueblo de un día para otro y se mantuvo con movimiento hasta mediados del siglo XX, o sea unos 200 años en los que poco a poco se fue despoblando. Hoy en día se puede visitar este antiguo pueblo en el que veremos calles empedradas flanqueadas de edificios en mayor o menor estado de abandono muy impresionantes. Nos ha recordado croquetamente a Belchite en Zaragoza. En Moya hay un señor castillo, portales, un hospital, 2 conventos, una iglesia y otro tremendo montón de edificios ruinosos que merece la pena verse. No son unas ruinas y ya está, esto se está manteniendo y cuidando para que a nadie se le caiga una piedra en la cabeza. Podéis venir a verlo sin miedo. San Clemente es un pueblo lleno de edificios monumentales de los que dicen son de estilo renacentista.
Pero mejor que mejor vamos a explicar lo que es este estilo y por qué es interesante. La arquitectura renacentista es reconocida por volver a usar algunos elementos clásicos de la arquitectura griega y romana, ya sabéis, ciertos arcos y columnas típicas de estas gentes. A esto le unieron las novedades que tenía la técnica de aquella época y con esto consiguieron unas mezclas más locas que las de Chimo Bayo. Y esto os interesa saberlo porque cuando visitéis San Clemente podréis ver algunos edificios de este estilo que son muy interesantes al ser diferentes a los habituales, como por ejemplo su ayuntamiento de 2 plantas construido en el siglo XVI, del que mi parte preferida son los ventanales. También renacentista es la iglesia o colegiata de Santiago Apóstol, un enorme edificio religioso del siglo XVI que está en la Plaza Mayor. Ahora vamos a ver el llamado arco romano de San Clemente, que resulta que no es romano, porque es un arco del siglo XVII. Pero da igual que el nombre esté equivocado, es muy bonito y además es de los pocos arcos de este tipo que podréis ver en toda España. Pedro Izquierdo es un pueblo muy rural, un pueblo con casas de piedra, con calles reviradas, con casas aquí y allá tiradas sin mucha lógica y todo esto rodeado de campos. Este no es un pueblo con grandes monumentos, ni falta que le hacen, es un pueblo tranquilo, con tractores por las calles y con mucha arquitectura popular, en la que podremos ver techos de tejas, ventanas pequeñas, paredes de piedra y todo eso que hoy en día ya es difícil de encontrar. Aunque hay alguna placita, fuentes de agua fresca, una iglesia, un antiguo lavadero y otros edificios importantes, lo interesante de este pueblo no es ir directamente a conocer los puntos más llamativos, sino pasear por él sin rumbo y sin prisa, recargando las pilas sociales que tanto se desgastan en la estresante ciudad. Macarrón. Os aconsejamos venir en otoño o primavera cuando los campos de alrededor están más bonitos y cuando los corrales rodeados de muretes de piedra y las propias calles del pueblo rebosan vida. Yo a eso me apunto. Vamos a conocer Priego, el pueblo de Cuenca, no os equivoquéis que hay otro en Córdoba. Este pueblo tiene de todo, empezando por su lado rural, siendo muy típica aquí la artesanía del mimbre. Luego está su lado monumental, contando con un centro histórico en el que veremos una buena cantidad de edificios importantes. ¡Qué bonito! Su lado natural, gracias al cercano río Escabas, que crea unas impresionantes hoces rodeadas de verdor, y su lado histórico, por haber convivido en Priego diferentes culturas desde hace siglos, como podemos comprobar en el puente de Allende, de origen medieval, o por la calzada romana. Uno de los puntos más potentes del pueblo es el ayuntamiento, que era el Palacio de los Condes de Priego. Este pedazo de edificio frutal es de estilo renacentista y está en la Plaza Mayor. Otro punto importante a la visita es el Torreón de Despeñaperros, un resto de la antigua fortaleza árabe que tiene un nombre un tanto macabro. Cerca está el monumento a Luis Ocaña, uno de los mejores ciclistas españoles de todos los tiempos, y sinceramente, el monumento es un poco chufa para alguien que nació aquí. Villanueva de la Jara es un pueblo de tipo monumental, pero pequeñito. Su punto más interesante puede ser la Basílica de la Asunción, declarada Monumento Histórico-Artístico, que además tiene un amurallamiento de sus alrededores digno de una fortaleza. De hecho, esta iglesia se construyó sobre lo que fue el castillo de los marqueses de Villena, en el siglo XV. En la Plaza Mayor de Villanueva puedes ver edificios tan bonitos como la Villa Enriqueta, una casa-palacio, el ayuntamiento que está en una esquina y tiene un torreón como el de la iglesia, la oficina de turismo y la Posada Masó, un edificio antiguo de arquitectura popular hecho de ladrillo, cal y adobe, tipo de construcción típica de casa manchega. Una curiosidad que no podemos dejar de comentar es que el agua de sus fuentes es tan buena que hasta los coches se tiran a beber de ella, como se puede ver en estas imágenes. Hay que reírse, supongo, ¿no? Fuera bromas, conducir con cuidado. Su bonito rollo de justicia está fuera del pueblo, aunque tan solo a unos metros de las últimas casas. También a las afueras hay un antiguo lavadero público, en el mismo río. ¡Qué gran invento las lavadoras! Cañete es un pueblo en el que te va a parecer que siempre hay gente por la calle, aunque estén todos echados la siesta. Y esto se debe a las múltiples representaciones que podrás encontrar en sus calles en las que se muestran a las gentes del pueblo haciendo cosas típicas. Podrás ver una procesión, una lavandera, un hombre llevando a brevar a su burro y otros muchos. Además de esto, Cañete aún cuenta con los restos de un castillo de origen árabe en lo alto de la colina. Este tiene unas murallas tremendas que bajan hacia el pueblo y grandes arcos de piedra. Cañete es un pueblo medieval en el que vas a poder ver muchos restos de esta época, pero estos restos no están restaurados ni retocados.
por lo que podrás hacerte una mejor idea de cómo eran originalmente. Y es que han pasado un porrón de años sin mantenimiento. Esto se nota al ver las plantas que crecen entre las piedras y las partes erosionadas por el aire y el agua. Incluso estas edificaciones han sufrido robos de gentes que han visto unas piedras sin custodiar que les venían muy bien para sus propias casas. Lo que viene siendo que nos han robado el dinero. Beteta es un pueblo bonito y sencillo de Cuenca en el que vas a poder disfrutar de ese ambiente rural tan buscado, de esas casas bonitas, restos antiguos y mucho más. Uno de los puntos interesantes del pueblo es su castillo, o más bien lo que queda de él. ¿Dónde está? No lo veo. Tiene unos 800 años, ni más ni menos, y está en lo más alto de la colina en la que se asienta el pueblo. Beteta tiene también una iglesia a la que llaman la Catedral de la Sierra. Se construyó en el siglo XV y en su interior guarda algunas sorpresas como una antigua pila bautismal, lápidas de gente importante y su retablo. Que si no sabes lo que es, te lo explico muy fácil. Retablo proviene del latín retro tabulum, que viene a ser tabla de detrás del altar. Y en esa tabla ya sabéis que suele haber imágenes de la Biblia y esculturas. Beteta está al norte de Cuenca, cerca de Guadalajara y sus pueblos bonitos que te dejamos en la descripción. La arquitectura del pueblo es muy típica de las zonas serranas o de montaña, con balcones de madera, paredes de piedra y soportales, recordándonos a casas de las zonas montañosas de Cantabria o Asturias. El paisaje manchego que esperamos ver al llegar a estas tierras son grandes llanuras con algunas colinas y molinos de viento. Además de esto, es típico encontrar pueblos de casas bajas, plazas vecinales tranquilas, una iglesia aquí, una ermita allá y algunos edificios antiguos. Pues todo esto y más es lo que podrás encontrar en Mota del Cuervo. Empezando por los molinos de viento, en Mota del Cuervo puedes ver 7 de estos gigantes, aunque solo uno es 100% original. Aquí es una buena noticia. Aquí sí. Este pueblo es conocido como el Balcón de la Mancha, por estar en una colina desde la que se puede ver gran cantidad de terreno manchego, aunque seguro que podéis dejar en comentarios algún otro balcón en la Mancha tan impresionante como este. Como además la ruta del Quijote pasa por este pueblo, podréis ver en él algunas figuras, normalmente bastante extravagantes, del caballero andante y de su fiel ayudante, Sancho Panza. También hay otra escultura de Cervantes, en una plaza, de las numerosas que hay en el pueblo. Huélamo está en la ladera de una colina presidida por un peñón rocoso en el que quedan restos de un antiguo castillo, pero estos restos no levantan ni un palmo del suelo. Lo bonito de esta localidad es esa planta que tiene de pueblo blanco con tejados rojos. Es espectacular verlo en la distancia y es imprescindible pararse a hacer algunas buenas fotinchis. Estoy flipando, ¿eh? Paseando por sus tranquilas calles os parecerá, por el tipo de construcciones, por el mobiliario urbano y por el entorno, que estáis en un pueblo de medio siglo atrás en el tiempo. Pocos son los edificios que se salen de la norma, pero hay algunos, como su iglesia, la de Nuestra Señora de la Asunción, que ocupa uno de los lugares más elevados de la colina, al pie del peñón rocoso. No es un pueblo fácil para el paseo por la inclinación de la colina, pero siempre decimos que los pueblos que se adaptan así a su entorno suelen ser los más bonitos. Hablamos ahora de un pueblo llamado Castillo de Garcimuñoz, y claro, en un pueblo con ese nombre, por supuesto, debe haber un castillo. Por desgracia, le han hecho una horrible rehabilitación interna. Lo han dejado tan extravagante y fuera de contexto que no recomendamos de ninguna manera entrar a verlo. ¡Horroroso! El primer dueño de este castillo fue un tal Garcimuñoz, el cual seguro que hoy en día se sacaría los ojos al ver lo que han hecho a su morada. Esto no tiene perdón de Dios, ¿eh? Es que esto es muy gordo, ¿eh? Él era un caballero a las órdenes del rey Alfonso VIII, al que ayudó a conquistar la zona de Cuenca en el siglo XII. El exterior del castillo es espectacular. Es una fortificación impresionante, aunque de primeras tiene la típica forma cuadrada. Una de las torres ha sido reformada como un campanario, dado que parte del interior del castillo se habilitó como iglesia en el siglo XVIII. Es interesante comentar que en el pueblo hay otra fortaleza que está en muy mal estado y solo se pueden ver algunas ruinas. Además de fortificaciones, el pueblo tiene calles bonitas, llenas de casitas bajas, típicas.